Bueno, mira, Pedro, hoy día vamos a hablar de 4 hábitos que nos llevan a la transformación. Estos 4 hábitos, Pedro, vienen desde la sabiduría tolteca. De eso vamos a conversar hoy día, Pedro, porque como se habla de tanta transformación en el planeta, la sabiduría tolteca tiene una información maravillosa. Si quieres te voy contando para que... Y hice unos PowerPoint, tú sabes. Ya, por favor, estamos listos para su clase. Bueno, mira, vamos a ir explicando. Bueno, hace miles de años, los toltecas crearon 3 maestrías para alejarnos del sufrimiento, que es una cosa que puede estar pasando mucho, digamos, en este instante en el planeta. Y estas maestrías, en el fondo, nos alejan del sufrimiento y nos conducen a la felicidad, a la libertad y al amor. Entonces, voy a explicar en líneas generales cuáles son las 3 maestrías y nos vamos a ir directamente a una maestría, Pedro, y ahí vamos a explicar los 4 hábitos que ellos nos recomiendan y nos sugieren para salir del sufrimiento y para poder conducirnos a la felicidad, la libertad y el amor. ¿Qué te parece? Fantástico. Aquí dice Andrea Bobadilla, me compré el libro Los 4 Acuerdos, profesor, y me llegó hoy. ¡Ay, qué maravilloso, Andrea! Te felicito. Justamente, bueno, y vamos a mostrar un poco, Pedro, porque se basa justamente aquí están los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Así que aquí, estupendo, Andrea. Vamos a conversar sobre este tema que es muy interesante. Y vamos a partir, mira, Pedro, esas 3 maestrías son conocidas de la siguiente manera. La primera maestría se llama la maestría de la conciencia. ¿Esto qué significa en esta maestría? Nosotros tenemos que tomar conciencia que el sufrimiento comienza con algo que los toltecas denominan la domesticación. ¿Qué significa eso? La domesticación, ellos nos dicen que cuando nosotros fuimos niños, nos captaron nuestra atención y nos enseñaron a soñar. Pero nos enseñaron a soñar el sueño del planeta. Lo primero que hay que tener claro es que nosotros siempre estamos soñando. Ellos dicen que soñamos, mira, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Por lo tanto, siempre estamos soñando. ¿Qué te parece, Pedro? Fabuloso. Aprovecho de saludar a Dana Tircha, Urbana. También te mandamos mucho amor. A Jorge Suazo, que dice que tiene este libro en inglés. Margarita Espinosa, Yasmín Zapata. Y ahora continúa. Me parece estupendo lo que está narrando de que nos enseñan a soñar el sueño del planeta. Claro, justamente. Entonces, ellos nos dicen que eso es lo primero que hay que tomar conciencia, de que nosotros nos enseñaron a soñar, perdón, el sueño del planeta. Por lo tanto, existe una segunda maestría, porque la primera es tomar conciencia que estamos soñando. La segunda maestría se llama la maestría de la transformación. En esa maestría nos enseñan a cambiar el sueño que nos enseñaron a soñar, que se denomina el sueño del planeta. Y entonces ahí nos vamos a encontrar cómo podemos transformar nuestros miedos y salir de algo que ellos denominan, fíjate, el parásito. ¿Y qué es lo que es el parásito para los toltecas? Es el sistema de creencias que fue implantado en nuestra primera atención cuando éramos niños y fuimos domesticados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por lo tanto, en esta maestría de la transformación, se nos dice que nosotros, si cambiamos nuestras programaciones, podemos, por decirlo así, reprogramar nuestra mente a nuestra manera. Y entonces desde ahí podemos salir de este sueño, que es el primero, bueno, que se le conoce desde los toltecas como la primera atención. Bueno, primera cosa, tomo conciencia, mira, maravillosamente caen los tormentos, tomo conciencia que estoy soñando, tengo un sueño, y en ese sueño generalmente se nos enseña a sufrir, tomo la segunda maestría que es la transformación y empiezo a cambiar el sueño. El sueño que me enseñaron a soñar mediante lo que llaman el parásito o las creencias o lo que ellos llaman como nos han domesticado. Cuando yo hago este trabajo, el resultado de la primera maestría y la segunda maestría, somos libres del sistema de creencia o del parásito y llegamos a lo que se llama la tercera maestría, que es la maestría del amor o del propósito. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros conocemos el amor, empezamos de alguna u otra forma a vivir
desde el amor. Entonces, en esta maestría del amor se nos enseña a vivir con amor. Cuando nosotros empezamos a vivir con amor, se dice que gobernamos nuestro sueño y reclamamos a nuestra divinidad interior y nos convertimos en uno con Dios. Ya. Ahí hice el resumen de las 3 maestrías. La maestría de la conciencia, la maestría de la transformación y la maestría del amor. Del amor. Perfecto. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. La maestría de la conciencia es algo que la gente en este momento, Pedro, se está dando cuenta. Que nosotros fuimos programados, fuimos condicionados y domesticados y nos enseñaron a vivir de cierta forma, donde hay mucho sufrimiento. Entonces la gente está tomando conciencia de eso, Pedro, y dice, ¿sabes que ya no quiero vivir más así? Y entonces aquí entra la maestría de la transformación. ¿Y qué significa esta maestría de la transformación, Pedro? Que nos recomienda ciertos hábitos, que son 4, o también se llaman código de conducta. Entonces, si nosotros tomamos estos hábitos que vamos a ir mostrando, o tomamos estas conductas, Pedro, vamos a trabajar desde la maestría de la transformación. Así que mucho ojo, Pedro, yo las retomé esto, Pedro, porque me han pasado varias cosas donde me doy cuenta que los toltecas, vamos a contar lo siguiente, los toltecas se habla que esta sabiduría viene entregada por sabidurías muy antiguas, entre ellos el concepto de una civilización que se llama Lemuria. Y esta información le llegó a los toltecas, y por eso es tan interesante recordar en este momento que nosotros estamos soñando, que a usted, si no le gusta su sueño personal, que usted lo está soñando a través de su sistema de creencia, usted lo puede cambiar. Pero para poderlo cambiar, se le recomendaría que tomara 4 hábitos. Vamos a empezar. ¿Qué te parece, Pedro? Con el primer hábito. Mira, Pedro, ¿tú me ayudas, por favor? Primer hábito. Sé impecable con las palabras. Me encanta ese hábito. Ese también es un consejo de los cabalistas que dice que uno tiene que bendecir y no maldecir. Perfecto, Pedro. Sé impecable con tus palabras. Primer hábito. Nos están hablando de tener este hábito nosotros, que es una conducta. ¿Y cuál es la idea? La idea es la siguiente. Bueno, voy a ir viendo el tiempo porque esto se puede hacer tan corto como tan largo. Voy a ir explicando. El primer hábito, ¿qué nos dice? Evita usar la palabra para hablar en contra de ti mismo y para hablar en contra de los demás. Ese es el concepto básico. Es decir, utiliza tus palabras para avanzar en la dirección del amor y en la dirección de la realización. Entonces, vamos a desarrollar este concepto. ¿Te parece, Pedro? Fabuloso. Mira, los toltecas nos explican lo siguiente. Una palabra es como un hechizo. Y los humanos utilizamos las palabras muchas veces como si fuera magia negra. Nos hechizamos los unos a los otros. Es verdad. ¿Cierto, Pedro? Continuamente ellos dicen, nos estamos lanzando hechizos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una forma muy simple, Pedro, y que ahora está muy común. Mediante nuestras opiniones. Estamos dando opiniones. Entonces, ¿qué nos explican? Ellos nos dicen que durante nuestra domesticación, que le llaman así a los primeros años de vida, que puede ser hasta los 7 o 9 años, nuestros padres, nuestra familia expresaba sus opiniones sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando nos dicen una opinión, cuando éramos pequeños mayormente, nos creían lo que nos decían y entonces vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones. Voy a mostrarlo así, muy simple, como uno hechiza a otro. A veces la gente sin querer, sin darse cuenta, y los papás también. Por ejemplo, alguien da una opinión. Por ejemplo, dice, mira qué niña tan fea. Si esa niña cree que es fea, crece con esa idea en la cabeza. Es decir, esa opinión, que es un hechizo, queda dentro de ella y empieza a crecer con esa programación. ¿De acuerdo, Pedro? Ahí tenemos un ejemplo. Segundo ejemplo, mira, Pedro. ¿Qué tonto es este niño? Que también sería una opinión que le podríamos lanzar. Si la persona se lo cree, esta persona empieza a pensar, recuerden que voy diciendo, si se lo cree, empieza a pensar que es tonto o es incapaz. Entonces, cuando nosotros estamos dando opiniones, Pedro, lo que dicen ellos es que nosotros estamos tirando hechizos y estamos haciendo magia
pero no de la magia blanca. Ellos dicen de la magia negra. Y muchas veces la gente, Pedro, no tiene conciencia de esto, ¿cierto, Pedro? Así es. También pasa, profesor, antes, cuando manejábamos y empiezan y te tiran la mala onda y date vuelta, desgraciado, no sé qué, todo eso, pura magia negra. Es muy cierto, ellos dicen que nosotros tenemos gran poder en la palabra. Y mira, y voy a tocar el tema siguiente, porque en este hábito hay una frase que pusimos, sé impecable. Entonces hablemos del concepto que definen los toltecas, qué es lo que es ser impecable. Ser impecable con tus palabras, impecable significa sin pecado. ¿Y qué significa eso? Un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti. Por lo tanto, todo lo que sientas, creas o digas que vaya en contra de ti es un pecado. Luego, vas contra de ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. Cuando eres impecable, asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Porque hay que tener mucho ojo, porque dijimos, ¿cierto? Al principio, Pedro, evita usar la palabra para hablar en contra de ti mismo, como también para hablar de los demás. De los demás, lógico. Y ahora está súper de moda en las redes sociales que los políticos se tiran pésima onda unos con otros. En vez de tirar buena onda para Chile, para todo el país, se odian, promulgan el odio. Habría que hacerle un curso de esto a todos los políticos, profesor. Oye, tú tienes mucha razón, Pedro, porque las opiniones tan tremendas, y aquí ellos no tienen claro, parece, desde el concepto que son verdaderos, hacen magia en el fondo, pero una magia negra en el fondo que está contaminando toda la situación. Claro. Por eso, mira, que es súper importante explicar lo siguiente que ellos dicen. Las palabras captan nuestra atención, entran en nuestra mente y justamente nos cambian nuestras creencias. Por lo tanto, ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía en forma correcta en la dirección de la verdad. ¿En qué aspecto de la verdad? No te mientas, ni tampoco mientas a otro. Y también en el amor hacia ti mismo. Tenemos que dejar claro lo siguiente. Se dice, y tú lo dijiste recién, Pedro, los toltecas explican que uno puede estar en el cielo como puede estar en el infierno. Entonces ellos te dicen que tú puedes estar en el infierno cuando tú utilizas el poder de las palabras, por ejemplo, de una forma errónea. Y como tú mismo lo dijiste, las podemos utilizar para maldecir, o como tú dijiste, para decir otras cosas, para culpar, para reprochar o para destruir. Generalmente la gente no tiene claro que las palabras son pura magia y también las utilizamos en contra de nosotros mismos. Por ejemplo, mira, soy feo, soy viejo, nunca entiendo nada, no soy lo suficientemente bueno, nunca seré perfecto y un montón de cosas que nos vamos hechizando a nosotros mismos. Por lo tanto, fíjate, ¿qué es lo que nos dicen en este primer hábito o esta primera conducta? Emplea tus palabras para compartir amor. Emplea tus palabras para decir que eres una persona maravillosa y fantástica. Di, como lo decíamos una vez, me amo y me apruebo y me acepto. Trabaja con ese poder. Dime. Como se dice, las palabras crean realidades. Así es. Por lo tanto, aquí los toltecas nos dicen que el primer hábito, volvemos a decirlo nuevamente, sé impecable con tus palabras, en el fondo evita usar la palabra para hablar mal de ti mismo y también mal de los otros, porque en el fondo lo que estás haciendo, te estás reprogramando y estás creando una energía en tu entorno que indudablemente te va a traer carencia. ¿Qué te parece ese primer hábito, Pedro? Fabuloso. En la cábala, por ejemplo, recomiendan que cuando estás con otras personas y se ponen a pelar a alguien, dicen este gallo, así, asá, asá, uno se tiene que quedar callado. Y cuando termina el pelambre, uno tiene que decir, bueno, pero igual ese fulano tendrá en algún punto su luz divina. Y listo. Porque eso es importante, no entrar en la ronda de los pelambres y de criticar, sino que al final decir que todos tenemos una luz, un punto de luz divina. Sí, no, eso es súper interesante. Ellos también, los toltecas, hablan mucho del tema del chisme, como tú estás diciendo, y que eso genera una energía, digamos, tremendamente negativa y en el fondo también nos va a traer consecuencias a nosotros, porque el que está diciendo está formando un entorno bastante de carencias a su alrededor, el que está emitiendo esto. Entonces,
Mira, Pedro, vamos bien con la hora. Mira, vamos al siguiente hábito. Mira, Pedro, por favor. No te tomes nada personalmente. Wow. Pedro, no te tomes nada personalmente, es uno de los hábitos más complejos que se ha hablado porque se ha estudiado mucho la sabiduría tolteca y se dice que es, pero tremendo. ¿Se escucha bien? Sí, parece que quedé un poco ahí. Se No, escucha bien, Pedro, ¿cierto? Perfecto. fue un segundo nomás. Fue un segundo nomás. Muy bien. Bueno, no te tomes nada personalmente, que en el fondo dice lo siguiente, así. Nada de lo que hacen los demás está causado por ti. Lo que otros dicen o hacen es una proyección de su propia realidad, desde su propio sueño. Al ser inmune a las opiniones y a las acciones de los demás, no serás víctima de los sufrimientos innecesarios. Ya, esto dejado muy claro, explican todos que este es uno de los más fuertes. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque nosotros tenemos una parte que se conoce como el ego. Entonces dice que es muy difícil no tomarse las cosas personalmente. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los toltecas? Recomiendan lo siguiente. Se recomienda no ser tan susceptible. ¿Qué es lo que es susceptible? Persona que se ofende o toma mal las cosas con mucha facilidad. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendan a uno? Es que, de alguna u otra forma, todos somos, de alguna u otra forma, más o menos susceptibles, pero la idea es ser lo más neutro y desapegado posible. Porque generalmente, Pedro, nosotros tenemos tendencia a colocarnos en el centro del mundo y esto se le conoce como importancia personal o tiene también otro nombre que se llama egocentrismo. Importancia Entonces, personal lo hablaba mucho Carlos Castaneda y don Juan. sí, perfecto. Ellos hablaban, me acuerdo especialmente de un libro donde don Juan hablaba de esa tanta importancia personal que le decía a Carlos Castaneda. Bueno, los chamanes yo creo que tienen muy claro todo este tema. Ahora, ¿qué es lo que ellos dicen acá los toltecas? Los toltecas te dicen que tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que generalmente la gente te puede atrapar con una opinión. Te dice una opinión, imagínate ahora nos empiezan a escribir cosas y te tiran una opinión. Si te lo tomas personalmente, Pedro, acabas de ser envenenado o acabas de ser contagiado o contaminado. Por lo tanto, ¿qué te dicen los toltecas? Los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo mismo, sino que es con ellos, porque te miran bajo su punto de vista y bajo su paradigma. Luego, nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Luego, ¿qué es lo que te recomiendan ellos? Que no dejen en realidad que te desestabilicen los acontecimientos y también las palabras de los demás. Entonces, aquí, mira, voy a mostrar un caso puntual donde se dice que si alguien te hace daño o te agrede o te ofende, una de las cosas que te puede pasar es que si tú te preguntas por qué te han hecho eso a ti, te lo estás tomando en forma personal. Igual que si te preguntas, ¿qué hice yo hacia él? También te lo estás tomando de forma personal. Y entonces ellos te dan un consejo, los toltecas, te dicen, mira, lo mejor sería que tú te preguntes de otra manera y digas, ¿qué es lo que le sucede al otro? ¿Se entiende? Porque a lo mejor, Pedro, tú eres una persona que tiene mucha fama y ha estado mucho tiempo, estoy seguro que las opiniones muchas veces te habrán querido, vamos a decir, contaminar y enganchar con una opinión. Pero yo creo que tú debes tener súper claro que esa opinión viene de quien sea y los problemas que pueden tener. Yo siempre le respondo a esa gente cuando me ponen viejo, sinvergüenza, mentiroso. Le escribo, hoy don Jaime, qué pena lo que le está pasando. Yo en sus palabras siento su dolor, qué tristeza, lo abrazo. ¿Qué te metí conmigo, viejo? Le vuelvo a escribir. Entiendo que usted está muy herido, quizá tiene algún problema con su papá y como yo más o menos puedo ser su papá. Y al final termina, ay, don Pedrito, yo nunca le quise decir todo eso. El teclado escribió solo. Muchas gracias por responderme. Me gustaría tomar un taller con usted. Y al final la persona
Claro, porque si alguien te tira una mala onda, esa mala onda viene de su propia herida. Exactamente, bueno, tú lo tienes eso súper claro. Los toltecas acá explican justamente que lo que habría que revisar qué es lo que le sucede, entre comillas, al agresor, porque por algo está reaccionando así. Y en el fondo, sabes que también ellos dicen un segundo punto, dice, ¿qué es lo que tú representas para él? Porque de alguna otra forma representas algo para él y lo ataca. Lógico, puede ser su papá, su jefe, alguna persona mayor que lo hirió. Claro, entonces por eso en el fondo está haciendo eso y está reaccionando de esa forma contigo. Luego, ¿qué es lo que dicen los toltecas en el fondo? Que en este segundo acuerdo, o en este segundo hábito, o en esta segunda conducta, observa antes de reaccionar. Dice, quítate del centro y plantea las preguntas que hicimos anteriormente, dejando algo súper claro. Todo el mundo vive en su mundo o en su sueño, y que a veces, Pedro, no es un sueño, es una pesadilla. Así que, bueno, ¿qué te parece? Ahí estamos con el segundo hábito que nos recomiendan los toltecas, Pedro, para disminuir el sufrimiento y poder trabajar en hacer una transformación personal. Pedro, nos vamos con el... Dime. Muy interesante, profesor. Bueno, mira, vámonos con el tercero, si me ayudas, por favor. Hábito número 3. No hagas suposiciones. Uy, Pedro, esto es súper potente. Mira, hace unas semanas me pasó algo y me acordé tanto de los toltecas, Pedro. Porque, Pedro, no porque yo enseñe esto, tú comprenderás, yo lo enseño, pero yo también lo tengo que vivir muchas veces y me recuerdo. ¿Se comprende, cierto? Uno recuerda y dice, por Dios, que tienen razón los toltecas. Bueno, mira, no hagas suposiciones. Esto es tremendamente importante, Pedro, por lo siguiente. ¿Qué es lo que se ha estudiado con respecto a esto? Se dice, fíjate, Pedro, que los dramas y la tristeza de los seres humanos tienen sus raíces generalmente en este acuerdo. Es verdad. Hacer suposiciones. Entonces dice, no hagas suposiciones. Y te voy a contar algo más. Se dice que si más encima tú haces suposiciones y lo mezclas con el segundo, pero mira, haces suposiciones y te lo tomas personalmente, no sé si se ve, y te lo tomas personalmente. Es un cóctel venenoso. Bueno, ¿cómo le llaman ellos? Le llaman bienvenido al sueño del infierno. Bienvenido. Entonces vamos a mostrar mayormente cómo eso se hace, porque, bueno, yo como te decía, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros hemos estudiado que hacemos muchas suposiciones, ¿ah? Y nos tomamos estas cosas en forma personal en vez de hacer algo tan importante, porque este de hacer suposiciones, Pedro, tiene que ver con la necesidad de comunicarnos en forma clara, muy clara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, tú estás pidiendo algo o dices algo y no te responden, Pedro, tú empiezas a hacer suposiciones. ¿Ah? Puedo suponer esto y lo otro, pero ¿cuál es el gran tema de esto? Que mayormente lo que nosotros hacemos, fíjate, Pedro, tenemos miedo a hacer algo, mira. Tenemos miedo a pedir una aclaración, porque supongamos tú me dices algo, Pedro, y a mí no me quedó claro, y digo yo, ¿qué me trataba de haber dicho Pedro? Y empiezo a hacer una suposición. No, Pedro me quiere echar del programa, Pedro, ya no le caigo bien, no le gustó, ya me dio lata esta cosa, los números, este tipo me tiene chato. No, muy fome el profe, hay que sacarlo, pero... Y yo todo este rollo me lo hago, y tú me dices, y de repente, mira, en vez de preguntarte y decirte, Pedro, por favor, dime una cosa, pasó alguna situación, mira, no sé, me dijiste algo, te voy a decir, Felipe, te estaba bromeando, ¿qué te pasa? Que no tenés sentido del humor. Una talla, profesor. No se lo tome personal, como dicen los toltecas. Y entonces, Pedro, yo mientras, mira, para demorarme a verte, porque mira, tuve miedo de llamarte, Pedro, ¿y qué hice? Esperé toda la otra semana, Pedro, para poder hacerte una pregunta antes que comenzara el programa. Pero profesor, tomó tal caldo de cabeza una semana entera. Caldo de cabeza, Pedro, eso justamente.
Entonces, ¿qué pasa acá, Pedro? Mira, esto te lo voy a contar también porque nos ha pasado a nosotros con mi señora, ¿ya? Mira, voy a mostrar esto porque, bueno, mi señora está viendo el programa, así que Pedro, y es fans tuya, así que te voy a contar que ella está escuchando ahora. Ah, y una cosa que te quería decir, aunque no te dijo, está muy agradecida. Yo pensé que te iba a decir algo, pero no te lo dijo. Mira, te cuento lo siguiente. Veamos esto de una forma muy clara. Hacer suposiciones en nuestras relaciones significa realmente buscarse problemas. Mira, por ejemplo, mira, suponemos, Pedro, que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos. Mira, mira la suposición que hacemos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros pensamos lo siguiente, mira, Pedro, debería haberlo sabido. Mira la suposición. Suponemos. Debiste haber sabido, pues. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo se te ocurre si tú debías haber sabido lo que yo estaba pensando? Claro, justamente, ¿cómo la otra persona no sabe lo que queremos? Si ya llevamos 20 años juntos, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ¿qué pasa con esto? Mira, el tema de hacer suposiciones, que nosotros nos reíamos con mi señora, es que, no, bueno, ahora nos reímos. Tú comprenderás porque antes estuvimos en el infierno. Ok. Entonces nos reímos y le decía, mira, voy a enseñar esto porque por Dios que lo viví en carne propia. Entonces, ¿qué sucede cuando uno empieza a vivir en carne propia? Esto se da cuenta de lo siguiente. Cuando uno hace suposiciones, Pedro, en vez, mira, de preguntar, de consultar, de aclarar dudas, entonces uno empieza a meterse en este mundo, Pedro, que se llaman los malentendidos. ¿Te fijáis? Esto fue un malentendido y se armó un tremendo conflicto. Sobre todo ahora que estamos en Mercurio retrógrado, pero malo entendido, pero a la orden del día. Claro, y lo más heavy, Pedro, fíjate, es cuando nosotros nos relacionamos con personas que apreciamos, que le tenemos mucho cariño y entonces en vez de preguntar y de aclarar las dudas, nosotros mayormente empezamos a hacer suposiciones. Entonces, ¿qué es lo que es importante acá tener claro? En cualquier tipo de relación, Pedro, generalmente nosotros sería muy bueno que nosotros digamos lo que nosotros queremos y si de alguna otra forma tenemos dudas, preguntemos y aclaremos. Porque miren, hasta ahora la gente no es vidente, a veces no tiene claro qué trató de decirlo. Y además, mira, Pedro, tú que eres tan bueno para la talla y el chiste, puedes echar un chiste y de repente la gente te malentendió, oye, pero sería un chiste. Claro, me pasa mucho. Ok, entonces, bueno, acá importante entonces, en este tercer acuerdo, ¿ya? Dejar súper claro que el tema es comunicarse en una forma clara, precisa, ¿ya? Si tiene dudas, por favor, pregunte, aclare, antes de hacer una suposición y un montón de cosas. Bueno, como estamos en un tiempo justo, no quiero decir más cosas, pero imagínate, Pedro, tú vas al médico y el médico, no sé, mira los exámenes y no te dice nada, pero pone una cara rara. Y tú te vas, dices, y tú te vas toda la semana pensando, uy, el tipo miró, y te hiciste el rollo, ¿qué tendré? Cáncer, ya no sé, me voy a morir, me quedan tantos días, y el rollo, y después llega el doctor y te dice, después que te habéis pasado, pues te dice, mire, estuve revisando, pero yo no entendía, pero la cara de usted, no es que no entendía, y ahora lo miré bien y sabe que está todo bien. Y tú, toda la semana en el infierno. Por eso es tan importante este tema de que a veces uno hace lecturas y mejor en el fondo es aclarar y a veces realmente, fíjate Pedro, no empezar a hacer ninguna elucubración. Luego, ojo, se dice que muchos de los dramas y los temas internos y los temas emocionales tienen que ver con este tercer, digamos, hábito. Estamos súper bien, Pedro, entonces nos vamos al cuarto. ¿Qué te parece? Dime, ¿o quieres saludar a alguna gente, Pedro? Jovi Giovanozzi dice, es la historia de mi vida, profesor. Tengo un magíster en pasarme rollo. Oye, yo creo que todos tenemos algún tema, mira, con eso. Mira, voy a mostrar el último acuerdo, que es uno de los maravillosos acuerdos. Mira, te lo voy a poner, Pedro, para que tú me ayudes, por favor. Haz siempre lo máximo que puedas. Hábito número 4. Bueno, yo parto diciendo desde acá que yo en este programa
trato de hacer siempre lo máximo que puedo, Y se porque nota. todo el tiempo, ¿cierto? Uno no está siempre igual, los estados anímicos y todas las cosas, pero lo importante, ¿cierto, Pedro? Es hacer lo máximo que uno pueda, como uno se sienta. Así que desde aquí yo espero también que, bueno, estoy entregando lo máximo que puedo y yo creo que también Pedro y todo el equipo hace siempre en cada programa. ¿Por qué es tan maravilloso este? Mire, voy a explicar lo siguiente. Este hábito tiene que ver con los otros tres. ¿Por qué? Mire, le voy a contar lo siguiente. Mira, Pedro, voy a hacer un pequeño resumen, mira. Observa. Si tú puedes mirar ahí. Hábito número 1, sé impecable con tus palabras. Hábito número 2, no te tomes nada personalmente. Hábito número 3, no hagas suposiciones. Hábito número 4, haz siempre lo máximo que puedas. Todo esto en un círculo al centro que dice transformación personal. Gracias, Pedro. Mira, Pedro, ¿por qué es tan importante esto? Porque este hábito, el que está aquí, engloba a todos estos tres. Porque miren, observa lo siguiente. Este acuerdo o este hábito, dice, haz siempre lo máximo posible, tiene que ver con el 1, con el 2 y con el 3. ¿Por qué? Mira, vamos a decir lo siguiente. Porque mucha gente me va a decir, claro, es súper fácil lo que él dice. Ah, sé impecable con tus palabras. Y nunca digas nada. Ay, claro, eso lo hace. Igual, no te tomes nada personalmente y me tomo todo personalmente. Y acá, fíjate, no hagas suposiciones y yo me llevo suponiendo. Es fácil decirlo. Claro. Claro, entonces uno dice, claro. Y entonces este hábito que está acá, o este hábito, mira lo que dice. Haz siempre lo máximo que puedas. Se lo voy a decir así. Dice, mira. Dice, no esperes ser impecable con tus palabras siempre. Haz siempre lo máximo que puedas. ¿Te fijas? Segundo, no esperes nunca más volver a tomarte las cosas personalmente. Solo haz lo máximo que puedas. Porque a veces no vas a poder y te lo vas a tomar personalmente. Claro. ¿Cierto, Pedro? Y mira el tercero. No esperes no hacer nunca suposiciones. Solamente haz lo máximo que tú puedas. ¿Qué significa esto, Pedro? Que todo el tiempo nosotros, que se recomienda a los toltecas, hagamos lo máximo que podamos con respecto a ser impecable con nuestras palabras, a no tomarse las cosas personalmente y a no hacer suposiciones. Pero todos los días es como un comienzo de esto. ¿Qué es lo que dice este hábito en el fondo? Te dice, si haces lo máximo que tú puedes, estos hábitos, como emplear mal tus palabras, tomarte las cosas personalmente y hacer suposiciones, se van a debilitar con el tiempo y serán más frecuentes. ¿Te acuerdas, fíjate, Pedro, una cosa que hay en el Reiki? Solo por hoy. Solo por hoy. ¿Te acuerdas? Solo por hoy seré impecable con mis palabras, no me tomaré nada personalmente y no haré suposiciones. Entonces, y en el fondo, ¿cuál es el concepto básico? Que este tema que estamos hablando y que lo explica justamente, vamos a llamarlo así, este hábito, él nos dice algo muy interesante, Pedro. Lo voy a volver a poner. Haz siempre lo máximo que tú puedas, dice lo siguiente. Una cosa muy hermosa que creo que nos pasa a nosotros con Pedro acá en el programa. Mira, Pedro, nosotros yo creo que cuando hacemos el programa, nosotros hacemos lo máximo que podemos como estamos en este instante. Cuando uno hace lo máximo que puede, uno se siente bien consigo mismo. Y eso es lo importante. Porque ¿sabes lo que pasa, Pedro? En el fondo, cuando la gente no hace lo máximo que puede, aparece un tema de culpabilidad. Y si aparece un tema de culpabilidad de no haber hecho lo máximo que puede, generalmente uno se va a castigar. Entonces, lo que se recomienda desde los toltecas, que hagas siempre lo máximo que puedas en todo lo que estuvimos explicando, siendo impecable con tus palabras, no tomándote las cosas personales ni haciendo suposiciones. Pero si hacemos lo máximo que podamos, escucha una cosa muy importante, solamente lo máximo que podamos, no hacer más,
sino que lo máximo, ¿qué es lo que va a ser lindo, Pedro? Que no van a haber reproches. Porque, Pedro, hoy día hicimos lo máximo que podíamos en el programa de hoy, ¿cierto, Pedro? Y ahí queda el corazón contento y el alma brillante. Pedro, con eso estamos terminando estos 4 hábitos. Espero que a la gente, digamos, les sirva tomar estos 4 hábitos que yo los recomiendo siempre, porque los toltecas nos dicen que si hacemos esta transformación, estaremos soñando el sueño del cielo y no el sueño del infierno, como estuvimos comentando hace un rato. Así es. Muchas gracias, profesor. Si quieres saber más sobre los talleres y los diplomados, visítanos en felipecaravantes.com.